Muy buenas tardes. El día de hoy nuestro equipo viene a presentarles fondos de renta variable en mercados emergentes. El equipo está compuesto por Rubén Barajas, Ricardo Martínez, Agustín Gómez y su servidora Nicole García. ¿Qué son los mercados emergentes? Los mercados emergentes son países o economías que están pasando por una transición de ser países en vías de desarrollo a países desarrollados. Ese término se creó durante la década de los 80 y ha sido utilizado desde entonces. Se creó el bloque de BRICS, que son 5 países con un potencial impresionante, considerados mercados emergentes, de los cuales está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En los últimos tiempos, India y China han mostrado un gran crecimiento económico. Pero estos no son los únicos mercados emergentes, también existen países como México, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, entre otros. Las ventajas de invertir en mercados emergentes es que se tiene altos crecimientos sostenidos, existe una diversificación en sus carteras y tienen tendencias de crecimientos positivos durante la recesión. Pero como desventaja tienen la posibilidad de riesgo de impago, volatilidad, inflación alta y una inestabilidad económica. Nosotros seleccionamos 5 fondos, de los cuales 3 tienen como benchmark el índice de Emerging Markets. El primer fondo que se aprecia es el BLKM con su serie B1D de BlackRock. Este se creó hace poco más de 10 años. Tiene 3.024 millones de pesos en activos totales y se ha tenido un crecimiento en estos de 2.586 millones de pesos. Le sigue el fondo de BBVA MG con su serie B. Este fondo se creó en el 2010 también. En agosto de este año cumplió los 10 años. Ha tenido un crecimiento de 76 millones en activos totales y actualmente sus activos totales son de 120 millones de pesos. Por último, de los 3 está Pemerge con la serie FB de la operadora principal. Este fondo se creó en el 2018, en octubre de 2020 cumplen los 2 años en el mercado y ha tenido un crecimiento en activos totales de 611.27 millones de pesos. Los últimos 2 fondos que tenemos son fondos que tienen como benchmark el índice de todos los países de Asia excepto Japón. El primer fondo es de BBVA, que se llama BBVA XJP con su serie C, también de la misma operadora BBVA, y se creó en el 2013, tiene un poco menos de 7 años en el mercado, ha tenido un crecimiento en activos de 20.5 millones de pesos y actualmente sus activos totales son de 131 millones de pesos. Por último está el BLK Asia con su serie B1C. Este fondo es el más antiguo de los 5, perdón. Lleva más de 13 años en el mercado. Ha tenido un crecimiento en activos totales de 437 millones de pesos y actualmente sus activos totales son de 1.143 millones de pesos. Hicimos una comparación de los fondos con su benchmark y a grandes rasgos se puede apreciar que el fondo con mayor rendimiento fue BLK Asia, con 13.45% de rendimiento. Le sigue el fondo de BBVA MG con un rendimiento de 13.35%, pero el que tiene el mejor alfa, el mejor desempeño, fue el fondo de BBVA MG, a comparación del de BLK Asia, que tiene un menos 0.22. Ahora bien, el fondo que tiene el peor rendimiento, por así decirlo, es el de BBVA, todos los países de Asia excepto Japón, con 10.24% y su alfa es de menos 4.43. Como podemos ver, los fondos con mejor volatilidad son BBVA EMG, que tiene un comportamiento muy parecido al MSCI, que es el índice que todos los fondos tratan de replicar de los mercados emergentes. Seguido de BBVA EMG le sigue BLK EM, después BLK Asia y finalmente BBVA XJP. También más abajo podemos ver el Downside Deviation y su desviación estándar. El fondo que tiene mayor desviación estándar
es BBVA XJP. Y el fondo que tiene igual mayor downside deviation es igual BBVA XJP. El fondo que nosotros estamos recomendando es BLK Asia, ya que tiene una baja desviación estándar y volatilidad prácticamente, y comparado con sus rendimientos es muy bueno. Las comisiones que cobra cada fondo, aquí las podemos ver. Las que mayor comisión tienen son los fondos de BBVA, seguidos de BLK Asia y finalmente PMERG. Las comisiones igualmente pagadas por el fondo, la mayor es la de BBVA, después BLK Asia y finalmente PMRG. Prácticamente BLK Asia está a la mitad de las comisiones, lo que también lo hace muy atractivo. Su rentabilidad nominal y el benchmark en los últimos 3 años. Aquí podemos ver que en 2018 pues todos los fondos tuvieron un rendimiento negativo. El que mejor, bueno, el que menos peor le fue a BBVA EMG. En 2019 BLK Asia ganó y en 2020 BBVA XJP. El rendimiento acumulado a 3 años del BLK Asia es de 20.67. Ninguno de estos fondos le ha ganado al índice, que es su objetivo, ya que son fondos activos. Ahora les explicaremos las razones y la diferencia entre las razones entre estos fondos. Primero explicaré los fondos que siguen al benchmark MSCI de todos los países asiáticos sin contar a Japón, y nos daremos cuenta que realmente su tracking errors es muy similar entre estos dos, y nos daremos cuenta que también sus desviaciones estándar entre los dos fondos son muy similares. Ahora, ¿qué pasa con los otros fondos? Los que siguen al MSCI Emerging Markets, que es el Black EM, BBVA EMG, y el de Principal, que es PMRG. Nos daremos cuenta que también Black EM tuvo una estrategia un poquito más arriesgada, ya que tuvo un downside deviation del 18.2 comparado con el del índice, que es 16.85. Lo mismo pasa con su downside deviation, es más alta que del benchmark y de sus otros fondos. Ahora, consideremos que la tasa libre de riesgo es 5.03%. Eso va a ser importante para la siguiente diapositiva. Aquí nos daremos cuenta que el único que tuvo mejor rendimiento que esto fue el fondo Black Asia, ya que, como se darán cuenta, el Black EM, BBVA XJP, BBVA MG y PMRG tienen Sharpe Ratio, Sortino Ratio, índice de Trainor y Information Ratio negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que no le ganaron a la tasa libre de riesgo. Así que, tomando estos 4 índices en consideración, te la pensarías 2 veces en invertir en estos fondos, ya que ni siquiera le ganan a la tasa libre de riesgo y asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Sin embargo, el de Black Asia, que sí le ganó a la tasa libre de riesgo, nada más le ganó por muy poquito. La tasa libre de riesgo 5.03 y el rendimiento que tuvo BlackRock fue 6.46. O sea, realmente es como un 1.5% mejor de rendimiento cuando asumió una desviación estándar altísima del 18.17%. Así que tendrás que pensártela 2 veces tomando en cuenta estos índices en invertir en cualquiera de estos fondos. Ahora, nos daremos cuenta que el value at risk en general entre los 5 fondos es muy similar. Ahora, ¿por qué se explica? ¿Cómo es que explicamos estos rendimientos? Muy importante, son 2 factores los esenciales. Primero, ¿cuál benchmark seguían? Todos los fondos que seguían a este benchmark tuvieron mejor rendimiento que los que seguían a estos. Aquí en rojo están los que seguían al MSCI Asia sin contar a Japón, y en verde están los que siguen a este benchmark. Ahora, sabemos que tuvieron mejor rendimiento los que siguieron a este fondo, pero entre los que siguen los que siguen este benchmark, pero entre los que siguen el mismo benchmark, ¿cuál es el factor clave que los diferenció? Y aunque no lo crean, no es realmente la administración de su fondo, sino las comisiones que cobran. Nos daremos cuenta que el que más comisiones cobra es BBVA, que cobra unas comisiones altísimas por el fondo. 3.75 en el caso de BBVA XJP y 4.18, que es altísimo cobrado por el BBVA MG. Si nos fijamos, el rendimiento del benchmark es 5.75 anualizado, y la comisión que cobra anualmente BBVA MG es 4.18, es 1.5% menos la comisión que el rendimiento, que realmente es una locura, es una barbaridad.
Aquí podemos ver justamente la diferencia entre rendimientos y la diferencia entre comisiones. Esto explica en gran medida por qué Black Asia tuvo mejor rendimiento que BBVA XJP. Justamente por la comisión, no realmente BlackRock manejaba mejor sus activos, sino que simplemente cobraba menor comisión. Lo que sí podemos reconocer de BlackRock en este caso es que, a pesar de que cobraba casi lo mismo de comisiones, hasta un poquito más que Principal, tuvo un rendimiento del 1.03 mayor en esos últimos 3 años. Así que, en gran medida es a qué benchmark siguen y en otra gran medida es qué tantas comisiones cobran. Aquí podemos ver la gráfica en los rendimientos de los que siguen a este fondo, al MSCI Emerging Markets. Podemos ver que el índice tuvo mejor rendimiento, luego el fondo de BlackRock, luego Principal, luego BBVA. Pero en realidad las comisiones explican en gran medida sus rendimientos. Lo mismo pasa cuando se habla de los otros dos fondos que seguían a este índice, solo que aquí la diferencia se ve mucho más notoria. Ahora, ¿cuál fue el fondo con peor rendimiento? El BBVA MG. ¿Por qué? Justamente su rendimiento analizado es 1.59% y el de su benchmark es 5.75%, que es una locura, que justamente se puede explicar mucho por las diferencias en comisiones, 4.75 de comisiones cobradas por el fondo. Además, los rendimientos calculados pasados no incluyen las comisiones de compra y venta, que es 1.7% para la compra y 1.7% para la venta. En realidad son comisiones altísimas las que está cobrando BBVA por este fondo, realmente altísimas. Lo que también notamos es que la cartera del BBVA MG realmente es un poco engañosa. Más bien, no la estrategia, pero cómo manejan el fondo. Se dice que es un fondo de renta variable internacional cuando más de la mitad de sus activos están invertidos totalmente en México. Y el resto de sus activos es el ETF BWO de Vanguard. En realidad, no hacen trabajo en investigar qué países o qué acciones comprar de mercados emergentes internacionales. Lo único que hacen es comprar el ETF de Vanguard, que para nada explica las altísimas comisiones que cobran. La diferencia entre las razones se explica en gran medida porque BlackRock fue el único que tuvo rendimientos positivos respecto a la tasa libre de riesgo y es el único que tiene estos rendimientos positivos, estos ratios positivos. Los demás no tienen ratios positivos en estos 4, todos son negativos. Después de analizar todos nuestros fondos, como pudimos observar, todos siguen una tendencia muy similar y están correlacionados. Sin embargo, tuvimos un ganador en términos de rendimiento, riesgo y comisión, que es BLK Asia de BlackRock. Junto con BBVA XJP, invierten en mercados emergentes asiáticos, a excepción de Japón. Como podemos ver, tuvo un rendimiento de 3 años superior al promedio de 20.67%, una comisión baja de 2%, a diferencia del promedio, una volatilidad baja, a pesar de que estaba enfocado solamente en mercados emergentes asiáticos, y un riesgo promedio, comparándolo con los demás fondos, que lo medimos con el VaR. Consideramos que este fondo tuvo tal desempeño debido a que invirtió en mercados emergentes asiáticos y a la selección de activos y a su baja comisión. Es por eso que recomendamos invertir en BLK Asia de BlackRock con un horizonte de inversión de 3 a 5 años a mediano plazo. Esa sería nuestra recomendación. Ahora, como conclusión, encontramos 4 factores de comparación esenciales al momento de analizar fondos, compararlos. El primero es el rendimiento ajustado por riesgo, que se mide pues, con el rendimiento y teniendo en cuenta el riesgo de cada fondo, al igual que las comisiones, que son algo que muchas personas no toman en cuenta al momento de buscar fondo, y estas impactan directamente en las ganancias netas. Después, el perfil de inversión. También importa mucho las metas de inversión que tengas y si eres capaz de invertir. Y por último, es la estrategia de inversión del fondo, que se ve reflejada en los rendimientos ajustados por riesgo que tienen los fondos. Con estas herramientas somos capaces de dar una recomendación fundamentada y objetiva con el propósito de maximizar ganancias
y dar una buena recomendación a nuestros inversionistas.